La noticia comenzó como un murmullo lejano casi imperceptible. Uno de esos rumores que suelen circular sin rumbo por los pasillos del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, con el paso de las horas, el susurro creció, tomó forma, ganó fuerza, hasta convertirse en una ola imparable. El nombre de Viviana Givelli, una de las figuras más queridas de la televisión hispana, volvió a ocupar titulares. Pero esta vez no por un nuevo proyecto, una producción innovadora o alguna iniciativa social. No, esta vez era distinto, más tenso, más humano, más doloroso. Y de pronto lo que parecía improbable se volvió inevitable. La familia confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Durante casi 4 décadas, Viviana había sido símbolo de vitalidad, elegancia, profesionalismo y carisma. Su presencia en pantalla iluminaba los programas con una energía única, difícil de describir, imposible de imitar. Para muchos ella no era simplemente una presentadora o una actriz, era un referente, un punto de estabilidad en un mundo mediático cada vez más efímero. Pero detrás de ese brillo, detrás de las luces, detrás del impecable maquillaje, algo comenzó a quebrarse en silencio. Este capítulo explora las primeras señales del ambiente que rodeó las sospechas. La cronología de un proceso que se gestó lejos del ojo público y la dura decisión de la familia al aceptar que la verdad no podía seguir oculta. Porque aunque se trataba de un asunto profundamente personal, el cariño del público hacia Viviana exigía claridad, respeto y humanidad. Las primeras sombras cuando el brillo comienza a desvanecerse. Todo empezó con ausencias breves, casi imperceptibles. Una grabación cancelada. Una presentación pospuesta. Una aparición pública de apenas unos minutos, acompañada de una sonrisa que parecía más un escudo que un gesto espontáneo. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a notar detalles que solo los seguidores más fieles pueden detectar. Se ve más cansada. ¿Por qué no ha publicado nada nuevo en días? Está bien, pero en la industria del entretenimiento, las especulaciones son moneda corriente. Nada de esto parecía alarmante. Hasta que los silencios se volvieron demasiado largos. Compañeros cercanos revelaron bajo anonimato que Viviana llevaba meses lidiando con un agotamiento inusual, una especie de desgaste interno que no correspondía a su ritmo habitual. Y aunque siempre había sido una mujer fuerte, disciplinada, acostumbrada a equilibrar su vida profesional con su dedicación familiar, esta vez algo era diferente. Algo no encajaba. La familia protectora y discreta intentó mantener la situación bajo control. No por ocultar la verdad, sino por proteger a Viviana de la inevitable tormenta mediática que la rodeaba desde sus años de gloria. Pero los acontecimientos tomaron un curso más rápido de lo que esperaban. El día que todo cambió, la cita médica que marcó el comienzo del drama, según fuentes cercanas, fue a principios de este año, cuando Viviana decidió realizarse una serie de exámenes médicos después de experimentar síntomas que no podía ignorar: fatiga persistente, episodios de malestar general y una sensación difícil de describir, como si su cuerpo estuviera tratando de advertirle algo. La cita, programada inicialmente como un chequeo rutinario, se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Lo que empezó como una consulta de rutina terminó extendiéndose durante horas. Los especialistas solicitaron pruebas adicionales, análisis más específicos, estudios de seguimiento. La expresión en los rostros de los médicos, esa mezcla de prudencia y preocupación, fue suficiente para que la familia comprendiera que estaban entrando en un territorio incierto. Los resultados no llegaron de inmediato, pero el ambiente se cargó de ansiedad. La familia acompañó a Viviana con discreción absoluta, tratando de preservar su tranquilidad mientras esperaban respuestas. Sin embargo, cuando el diagnóstico finalmente llegó, las palabras del especialista cayeron como una sentencia que nadie estaba preparado para escuchar. El contenido exacto del diagnóstico no fue revelado de manera pública. Y la familia ha pedido respeto absoluto respecto a los detalles clínicos. Pero la confirmación de que se trataba de una situación grave, inesperada y potencialmente debilitante fue suficiente para que empezara una ola de reacciones entre quienes la amaban dentro y fuera del mundo artístico. Lo único que la familia decidió compartir
Fue el impacto emocional del momento, un antes y un después marcado claramente por la incertidumbre. El impacto inmediato, un círculo íntimo en estado de shock. Los testimonios de su entorno cercano describen la escena con palabras que se repiten una y otra vez: silencio, llanto, desmoronamiento. Aun quienes habían sospechado que algo no estaba bien, jamás imaginaron que la situación fuera tan delicada. Uno de los familiares más cercanos, cuya identidad se mantiene en reserva por respeto, relató que Viviana, al recibir la noticia, permaneció varios minutos sin hablar, mirando el suelo con las manos cruzadas, como si buscara aferrarse a algo invisible para no caer. Fue su hijo quien primero la abrazó, seguido de su madre, y luego del resto del núcleo familiar. No hubo gritos, no hubo dramatismos, solo una profunda tristeza, la clase de dolor silencioso que nace cuando la vida cambia de un momento a otro. La casa de Viviana se convirtió en un refugio emocional. Entrar en ese espacio era sentir el peso de un ambiente denso cargado de preocupación, pero también de unidad. La familia organizó reuniones privadas, canceló compromisos externos y se volcó completamente en acompañarla. El dilema familiar: ¿contar la verdad o proteger la privacidad? Con el diagnóstico confirmado, surgió una de las decisiones más difíciles. Debían hacerlo público. Como figura mediática, Viviana siempre había mantenido un equilibrio admirable entre su vida pública y su vida privada. Sabía moverse entre cámaras, sin perder su esencia, sin exponerse más de lo necesario. Sin embargo, esconder algo de tal magnitud también significaba convivir con rumores, especulaciones e interpretaciones que podían terminar haciendo más daño. En las primeras reuniones familiares, se discutieron todas las posibilidades. Algunas voces insistían en evitar un comunicado, alegando que Viviana merecía enfocarse únicamente en su salud. Otras opinaban que cualquier intento de ocultar la verdad sería contraproducente y generaría historias más sensacionalistas de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que finalmente inclinó la balanza fue una razón más humana que estratégica: el público la amaba. Y de alguna manera Viviana también sentía que mantenía con sus seguidores un lazo casi familiar. Ser honesta con quienes la habían acompañado durante tantos años era un acto de reciprocidad emocional. Aún así, la familia acordó que la información debía manejarse con extremo cuidado. Nada de detalles clínicos, nada que pudiera interpretarse como alarmista, nada que violara su dignidad. Solo la confirmación de que atravesaba un momento delicado y que necesitaba apoyo, comprensión y silencio mediático. Las redes en ebullición, el rumor se convierte en tormenta. Antes de que la familia hiciera el anuncio oficial, algunos medios comenzaron a publicar titulares ambiguos, insinuaciones, comentarios de fuentes anónimas. En cuestión de horas, el nombre de Viviana se convirtió en tendencia. Miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes de preocupación y cariño, mientras otros, fieles al lado más oscuro de Internet, empezaron a difundir teorías exageradas o completamente falsas. A medida que el ruido crecía, la familia comprendió que el silencio ya no era una opción. Guardar la verdad significaba dejar que otros la distorsionaran. Y así, con una mezcla de tristeza y determinación, prepararon el comunicado que cambiaría la narrativa de los hechos. El comunicado oficial. Pocas palabras, pero un impacto devastador. El mensaje se publicó a través de un breve anuncio en redes sociales. Como familia queremos informar que Viviana está atravesando un proceso de salud complejo. Agradecemos el respeto, el cariño y la prudencia durante este momento. Pedimos privacidad y oración mientras avanzamos juntos en este camino. No decía mucho, pero decía todo. El mundo del espectáculo quedó paralizado. Figuras de todos los países enviaron mensajes de solidaridad. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales repasando la trayectoria de Viviana. Editoriales, columnas, tributos espontáneos. Era evidente que su influencia trascendía fronteras y generaciones. Más allá del dolor, el comunicado logró algo fundamental: devolverle a Viviana el control sobre su propia historia. La reacción del público: amor, nostalgia y una comunidad unida. La respuesta de los seguidores fue inmediata. Decenas de miles de mensajes llegaron en cuestión de horas. Algunos contaban cómo crecieron viendo sus programas, otros relataban encuentros personales que les dejaron huellas positivas.
Había nostalgia, preocupación, cariño genuino y sobre todo un profundo respeto. Muchos fans crearon cadenas de apoyo, enviaron cartas digitales, montaron homenajes en video, compartieron fragmentos emblemáticos de su carrera. La figura de Viviana resurgió con más fuerza que nunca, pero esta vez no como estrella, sino como ser humano. Esta primera etapa de la historia está definida por una mezcla de sombras y luz. La sombra de un diagnóstico difícil, la luz del amor familiar. La sombra de la incertidumbre, la luz de la solidaridad del público. Es el prólogo de un proceso que apenas comienza un viaje emocional íntimo y profundamente humano donde cada paso cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo. Exploraremos cómo Viviana afronta este nuevo desafío, cómo la industria reacciona ante su ausencia y cómo su familia se convierte en el pilar esencial en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida. Después del comunicado oficial, el ambiente alrededor de Viviana Givelli cambió por completo. Lo que antes era un rumor desordenado, se transformó en un océano de emociones, reacciones y especulaciones. Sin embargo, lejos del ruido mediático en la intimidad de su hogar, la realidad adquiría un ritmo distinto, más lento, más denso, casi suspendido en el aire. Mientras el público trataba de asimilar la noticia, la familia se enfrentaba a un proceso complejo: comprender la dimensión exacta del diagnóstico, reorganizar la vida diaria y, sobre todo, acompañar emocionalmente a quien había sido durante años el pilar de todos. Este capítulo revela esa dimensión íntima que los titulares no pueden captar: las madrugadas en silencio, los miedos compartidos, las conversaciones necesarias, la reconstrucción emocional y la lenta búsqueda de esperanza dentro del dolor. Un hogar convertido en refugio, la vida después del anuncio. La casa de Viviana pasó de ser un espacio lleno de movimiento de cámaras, ensayos, reuniones de producción y risas familiares, a transformarse en un refugio que mezclaba nostalgia y fortaleza. Las cortinas permanecían cerradas buena parte del día, para evitar la mirada intrusiva de los paparazzi, que inevitablemente se apostaron en la entrada del vecindario. Los familiares más cercanos se mudaron temporalmente con ella para acompañarla. Cada uno tenía un papel distinto. Una hermana encargada de la logística diaria, un hijo que asumió el rol de sostén emocional, un sobrino que gestionaba la comunicación con los medios, amigos íntimos que iban y venían discretamente intentando no alterar la paz del hogar. Dentro de ese espacio, el tiempo parecía haberse detenido. Las conversaciones giraban alrededor de lo emocional, de las decisiones médicas por tomar, del equilibrio necesario entre privacidad y transparencia. Pero también había momentos de silencio absoluto, instantes en los que la única comunicación era una mirada, un apretón de manos, un suspiro profundo. Viviana, acostumbrada durante décadas a controlar cada aspecto de su imagen pública, se encontraba ahora enfrentando su vulnerabilidad. Y aunque era una mujer fuerte, disciplinada y resiliente, la noticia la había sacudido en lo más profundo. El peso emocional del diagnóstico entre la aceptación y la negación. Uno de los familiares relató que durante los primeros días tras la confirmación, Viviana alternaba entre dos estados: momentos de aparente tranquilidad, donde intentaba mantener su espíritu luchador, y episodios de silencio introspectivo, donde parecía cuestionarse cada detalle de su vida, su carrera, su futuro. No existían lágrimas escandalosas, ni crisis dramáticas. Lo que dominaba la atmósfera era un dolor contenido, casi elegante, propio de su personalidad. A veces se quedaba horas mirando fotografías de sus hijos de pequeños. Otras se encerraba en su estudio donde reposaban guiones antiguos, trofeos, reconocimientos y cartas de fanáticos que la habían acompañado toda la vida. En una ocasión, según contó una amiga cercana a Viviana, pronunció una frase que dejó a todos en silencio. No sabía que el cuerpo podía hablar tan fuerte cuando la mente se niega a escucharlo. Esa reflexión marcó el tono de los días siguientes. Ella comprendía que estaba frente a un desafío enorme, pero también sabía que debía enfrentarlo con una mezcla de lucidez y serenidad, los médicos y la búsqueda de claridad. El proceso clínico explicado a la familia. Aunque la familia había decidido no divulgar detalles sobre el diagnóstico, por respeto y por responsabilidad social. Puertas adentro, la batalla por comprender las implicaciones médicas era intensa.
Los especialistas explicaron el panorama en varias reuniones privadas. En una sala blanca iluminada por luz fría se discutieron posibilidades, enfoques de tratamiento, planes de seguimiento, limitaciones y escenarios probables. No se trataba de una sentencia absoluta, pero sí de una advertencia clara. El proceso sería largo, delicado y emocionalmente exigente. La familia debía prepararse no solo para acompañar, sino también para sostener. Los médicos recomendaron apoyo psicológico, ajustes nutricionales, cambios en la rutina y, sobre todo, un ambiente emocional tranquilo que permitiera encarar el proceso con fortaleza. Viviana escuchaba atentamente cada palabra, aunque por momentos parecía flotar fuera de la conversación como si necesitara protegerse del impacto real de esas frases técnicas que, traducidas al lenguaje emocional, significaban incertidumbre. La industria reacciona a colegas productores y amigos en alerta silenciosa. Mientras el entorno íntimo intentaba adaptarse, el mundo del espectáculo empezaba a reaccionar con fuerza. Aunque nadie conocía los detalles clínicos, la confirmación de la familia fue suficiente para que productores, artistas, periodistas y presentadores mostraran su apoyo en público y en privado. Programas de televisión dedicaron segmentos a repasar su carrera. Escenas memorables de sus telenovelas, momentos emotivos de sus programas de variedades, su activismo social, sus discursos más recordados. Colegas con quienes había trabajado enviaron mensajes privados ofreciendo ayuda en lo que fuera necesario. Directores con quienes había colaborado en el pasado relataron anécdotas que destacaban su profesionalismo y generosidad. Incluso figuras retiradas de la industria reaparecieron para expresar respeto y cariño. El cariño era real. Pero la familia sabía que también existía un riesgo: la sobreexposición. Por eso establecieron límites claros. No se darían entrevistas, no se entregarían declaraciones adicionales, no habría imágenes de Viviana durante el proceso. La prioridad era su bienestar, no los ratings. Una mujer acostumbrada a la fortaleza descubre un nuevo tipo de vulnerabilidad para quienes crecieron admirándola. Viviana siempre fue ejemplo de fuerza. Una mujer que logró construir una carrera sólida en un medio competitivo, que superó obstáculos, que mantuvo su esencia a pesar de la fama. Sin embargo, este capítulo de su vida le mostraba un tipo de fragilidad completamente distinto. Por primera vez no podía controlar los tiempos, las agendas, las exigencias externas. Y eso la obligó a mirar hacia adentro, a reencontrarse con partes de sí misma que había dejado en pausa por años. En un momento íntimo relatado por su hermana, Viviana le dijo: «Toda mi vida he sido la que sostiene a los demás. Ahora tengo que aprender a dejar que me sostengan a mí». Esa frase se convirtió en un punto de inflexión para toda la familia. Comprendieron que lo más importante no era ocultar el dolor, sino acompañarlo con presencia auténtica y amor incondicional, entre la fe y la incertidumbre. El despertar espiritual de Viviana, aunque siempre había mantenido una relación respetuosa con la espiritualidad viviana, nunca había sido extremista ni dogmática. Sin embargo, tras recibir el diagnóstico, se acercó nuevamente a su fe con una sensibilidad renovada. No se trataba de buscar milagros, sino de encontrar paz interior. Empezó a leer textos que alguna vez le habían recomendado. Escuchó música que la conectaba con momentos felices del pasado. Escribió reflexiones en un diario personal. Y, según confesó a una amiga, dedicaba cada noche unos minutos a agradecer por lo vivido, incluso en medio del dolor. La espiritualidad se convirtió en una herramienta emocional, un refugio silencioso que complementaba el apoyo familiar. La relación con sus hijos, un vínculo fortalecido por la adversidad. Si algo definía a Viviana fuera de su carrera, era su papel como madre. Siempre puso a sus hijos en el centro de su vida, incluso en los momentos más exigentes de su trayectoria profesional. Por eso enfrentarse a este capítulo era particularmente difícil para ellos. Sin embargo, la adversidad también fortaleció el vínculo. Uno de sus hijos decidió pausar temporalmente sus compromisos laborales para estar más cerca de ella. El otro, desde el extranjero, mantenía llamadas diarias sin falta para asegurarse de que su madre se sintiera acompañada. En una conversación emotiva, Viviana confesó que su mayor miedo no era el tratamiento, sino la idea de preocupar a sus hijos más de lo necesario.
Ellos por su parte le recordaban que no debía cargar con ese peso, que la familia era precisamente para sostenerse en los momentos críticos, la cotidianidad reinventada. Nuevas rutinas, nuevos silencios. Con el paso de las semanas, la familia tuvo que adaptar la vida cotidiana. Las mañanas se volvían más tranquilas, dedicadas a ejercicios suaves, revisiones médicas, meditaciones o caminatas breves. Las tardes se destinaban al descanso, la lectura o conversaciones íntimas. No había televisión encendida a todas horas como antes, ni reuniones ruidosas, ni agendas cargadas. Todo se movía con delicadeza, como si el hogar entero se hubiera alineado con el pulso emocional de Viviana. Incluso las comidas cambiaron, platos más ligeros, aromas suaves, colores cálidos. La casa respiraba un ambiente distinto, casi terapéutico. El apoyo del público, una fuerza invisible que llega hasta su habitación. Aunque Viviana no usaba redes sociales durante esta etapa, su equipo le imprimía diariamente los mensajes más respetuosos y emotivos que recibía. Ella los leía en silencio, a veces sonriendo, a veces con lágrimas discretas. Frases como: "Gracias por inspirarnos durante tantos años. Estamos contigo, Viviana. Tu luz siempre ha sido más grande que cualquier sombra", se convirtieron en un bálsamo emocional. La familia aseguró que el cariño del público tenía un impacto real en su estado de ánimo. Y aunque ella no respondía, sí agradecía profundamente cada palabra. Un capítulo marcado por la dualidad, dolor y fortaleza. Miedo y esperanza. De esta historia es un retrato humano de una mujer que, a pesar de la incertidumbre, no pierde su esencia. Viviana lucha, siente, reflexiona, se derrumba y se levanta siempre acompañada por los suyos. Mientras el mundo exterior sigue especulando dentro de su hogar, se vive un proceso mucho más profundo, el de aceptar la fragilidad humana sin perder la dignidad ni la esperanza. El anuncio de la familia había sacudido al mundo del espectáculo, pero nadie imaginaba el impacto que tendría la segunda revelación. Un mensaje íntimo escrito por la propia Viviana, destinado originalmente solo a su círculo más cercano, pero que tras largas discusiones familiares fue compartido públicamente para honrar su voluntad más profunda. El país entero sintió que algo se quebró, y al mismo tiempo algo se iluminó, porque más allá del diagnóstico del miedo y de la incertidumbre, lo que emergía ahora era una versión de Viviana que muy pocos conocían. Una mujer que hablaba desde la vulnerabilidad, la gratitud y el deseo sincero de dejar un legado emocional. Este capítulo explora el impacto de esa revelación, la manera en que la familia tomó la decisión, la reacción del público y cómo en medio de la tormenta surgió una nueva narrativa, la de una comunidad unida por el amor a una figura que había marcado generaciones enteras. El documento íntimo. El hallazgo que transformó el rumbo de la historia. Una tarde, mientras la familia organizaba papeles en el estudio privado de Viviana, encontraron un cuaderno de tapas gruesas que ella solía usar para reflexiones personales. No era un diario formal, sino un espacio donde escribía pensamientos dispersos, frases inspiradoras, ideas para futuros programas, y en ocasiones confesiones que jamás compartiría públicamente. Entre esas páginas llenas de tinta azul y letras que oscilaban entre firmeza y temblor, apareció un texto fechado semanas antes del diagnóstico. El título, escrito cuidadosamente, era simple pero revelador. Si algún día necesito que el mundo escuche, que sea esto. La familia quedó inmóvil. Nadie hablaba. Nadie respiraba profundamente. Sabían que estaban frente a un mensaje que de una forma inexplicable parecía anticipar el momento actual. Pero leerlo fue aún más impactante. Las palabras de Viviana. Un testimonio cargado de vida, amor y lucidez. El texto, aunque breve, contenía una profundidad emocional que nadie esperaba. Allí Viviana hablaba no de enfermedad ni de miedo, sino de todo lo que había aprendido tras décadas, bajo las luces del espectáculo. He vivido tantas vidas en una sola que a veces olvido mi propia voz. Y sin embargo, cuando cierro los ojos, siempre vuelvo al mismo lugar: mi familia, mis hijos, la mujer que era antes de las cámaras. Si algún día mi salud me obliga a detenerme, quiero que sepan esto, no tengan miedo de contar mi verdad.
La gente merece saber que detrás de cada sonrisa hay una historia, un esfuerzo y a veces un cansancio que no mostramos. Más adelante continuaba. No quiero que nadie invente finales trágicos ni teorías sombrías. Yo no soy eso. Yo soy luz incluso cuando cuesta brillar. Y finalmente, si la vida me pide silencio, que mi familia hable por mí. Pero que hablen con amor. Cuando la familia terminó de leer, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La decisión que lo cambió todo, compartir el mensaje con el mundo. Durante días la familia debatió si debían publicar el documento. Algunos argumentaban que era un mensaje demasiado íntimo, algo que ella había escrito sin intención clara de hacerlo público. Otros pensaban que ese texto representaba la esencia misma de Viviana. Su transparencia, su honestidad, su deseo de conectar auténticamente con la gente. Finalmente fue su hijo mayor quien habló con contundencia. Mamá nunca quiso ser un misterio. Quiso ser verdad. La familia entendió entonces que el mensaje no ocultaba dolor, sino que ofrecía consuelo. No pedía silencio, sino claridad. No buscaba protección excesiva, sino respeto. Y así, con lágrimas, nostalgia y un profundo sentido de responsabilidad, decidieron divulgar el documento al público a través de un comunicado especial. El anuncio oficial, un mensaje que paralizó al país. El texto fue publicado al amanecer acompañado de una foto de Viviana en un jardín sonriendo con luz natural en el rostro. La reacción fue inmediata. Nunca en toda su carrera una publicación relacionada con ella había generado tal respuesta. Medios de comunicación interrumpieron su programación habitual. Programas de análisis dedicaron horas enteras a interpretar el mensaje. Redes sociales quedaron saturadas con miles de versiones, lecturas, reflexiones, reacciones emocionales y homenajes espontáneos. No era solo la historia de un diagnóstico difícil. Era el retrato de una mujer que había decidido hablar desde el alma, sin filtros, sin maquillaje, sin miedo. El público responde, un país entero se une para acompañarla. La publicación desencadenó una ola masiva de cariño que nadie esperaba. Las calles, los teatros, las comunidades de fans y hasta las escuelas organizaron actividades para enviar mensajes de apoyo. En Caracas, un grupo de jóvenes proyectó imágenes de Viviana en un edificio emblemático con la frase «Tu luz es nuestra luz». En Miami, su segunda casa, durante años organizadores de eventos improvisaron un mural donde cientos de personas escribieron frases de agradecimiento. En redes sociales, se creó un movimiento espontáneo llamado #ConVivianaSiempre. Miles de personas compartieron recuerdos de cómo su trabajo había marcado momentos importantes de sus vidas. Una madre que veía sus programas mientras amamantaba. Una mujer que superó una depresión inspirándose en sus palabras. Un niño que aprendió a bailar imitando sus coreografías en televisión. El impacto emocional fue tan fuerte que incluso celebridades internacionales expresaron su apoyo. La industria del entretenimiento se detiene tributos inéditos. Ante la magnitud del movimiento público, grandes cadenas televisivas organizaron emisiones especiales. Programas que usualmente competían entre sí, se unieron en una transmisión conjunta para homenajear su trayectoria. Los tributos incluían entrevistas antiguas, fragmentos inéditos de detrás de cámaras, testimonios de colegas que narraban anécdotas íntimas, mensajes grabados por figuras icónicas de Latinoamérica. Pero hubo un momento en particular que conmovió incluso a quienes no seguían su carrera. Un video recopilatorio donde aparecía Viviana en distintas etapas de su vida. Niñez, adolescencia, primeros pasos en televisión, maternidad, ascenso profesional, acompañado por una banda sonora suave y por un texto final que decía: «Gracias por vivir con nosotros». Ese mensaje se volvió viral en minutos. La transformación emocional de Viviana, un renacer inesperado. La familia relató que cuando Viviana vio la reacción del público, a través de impresiones y videos que le mostraron en casa, se emocionó profundamente. No lloró con dramatismo, lloró con serenidad. Según su hermana dijo: «Nunca imaginé que mis palabras llegarían tan lejos». Y esa reacción marcó un antes y un después en su ánimo. Aunque no podía retomar la rutina frenética de antes, su espíritu se encendió nuevamente. Comenzó a escribir más, a conversar con más apertura, a compartir recuerdos que hacía años no mencionaba.
También tomó una decisión inesperada, quería grabar un mensaje breve para agradecer al público. No un video perfecto ni editado. Algo simple, humano, real. Aunque todavía no era el momento adecuado, la intención reflejaba un renacer emocional invaluable. La familia fortalecida por la unión pública. Ver al país volcado en amor hacia Viviana transformó también a su familia. El miedo comenzó a dar paso a la esperanza. La incertidumbre a una fuerza colectiva que los sostenía día a día. Entendieron que no estaban solos. La historia de Viviana había tocado miles de corazones y ahora esos corazones la abrazaban a ella. Ese apoyo permitió que la familia reorganizara su dinámica, más sonrisas, más conversaciones, más momentos en el jardín, más risas improvisadas, cuando ella contaba anécdotas divertidas de su carrera. La casa que semanas atrás había sido un refugio silencioso, empezó a llenarse de vida nuevamente. La lección final de Viviana. Un legado más grande que su carrera. Cuando se analiza con perspectiva, la verdadera grandeza de Viviana no radicó en sus programas, sus premios o su trayectoria impecable. Su grandeza apareció ahora en su vulnerabilidad, en su capacidad de hablar con honestidad sobre el miedo y la esperanza, en su deseo de ser auténtica frente al mundo. Su mensaje dejó 3 enseñanzas que resuenan en toda Latinoamérica. La verdad puede ser dolorosa, pero también libera. Al permitir que su familia compartiera sus palabras, Viviana frenó la ola de rumores y cambió la narrativa, la transformó en algo humano y luminoso. La vulnerabilidad no es debilidad, sino valentía. Su transparencia permitió que miles de personas se sintieran identificadas y reconectaran con sus propias emociones. El amor colectivo es capaz de sostener incluso en los momentos más oscuros. Lo que empezó como una noticia triste se convirtió en un movimiento nacional de empatía. No cierra la historia de Viviana, porque su historia no es una tragedia ni un final anunciado, es una transformación. Una mujer que durante décadas regaló alegría, ahora recibe amor. Una familia que antes vivía bajo la presión mediática, ahora encuentra apoyo en la gente. Un país que solía verla en la televisión, ahora la ve como un ser humano más digno de respeto, cariño y esperanza. La historia continúa, y lo que venga después será vivido con la misma dignidad con la que ella ha enfrentado este momento. La historia de Viviana Givelli no es solo la crónica de un momento difícil, sino también el testimonio de una mujer que incluso en la fragilidad sigue irradiando luz. Su valentía al permitir que su verdad fuera compartida abrió un puente emocional entre ella y millones de personas que la han acompañado durante toda su trayectoria. Hoy más que nunca su familia, sus amigos y su público comprenden que Viviana no es únicamente una estrella de la televisión, es un símbolo de resiliencia, humanidad y amor. Su mensaje íntimo, convertido ahora en una fuente de inspiración colectiva, nos recuerda que ninguna vida, por brillante que sea, está libre de desafíos, y que la verdadera grandeza se revela precisamente en cómo los enfrentamos, mientras ella continúa su camino rodeada de cariño, respeto y esperanza. Queda una certeza indiscutible. La luz de Viviana seguirá brillando allí, donde existan corazones dispuestos a escucharla y acompañarla. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, o simplemente deseas seguir acompañando a Viviana y estar al tanto de cada actualización, te invitamos a suscribirte al canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejar un comentario con tus palabras de apoyo. Tu participación no solo fortalece esta comunidad, sino que también envía un mensaje de amor y solidaridad a quienes más lo necesitan. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por mantener viva la luz de Viviana.